¿Te has hecho un eco abdominal y te han dicho que tienes hígado graso no alcohólico seguido de la única recomendación de bajar de peso? Este episodio es para ti, porque si bien es cierto que la evidencia refiere que la disminución de grasa visceral puede estar relacionada con una mejora de hígado graso no alcohólico, detrás de esto hay mucho más que puedes hacer para cuidar de este importante órgano, pero sobre todo para cuidar de ti en este proceso. En este episodio de Ser Nutritivo Podcast platicamos junto a Gabriela Jiménez sobre el tratamiento no centrado en el peso para el abordaje del hígado graso y contestamos preguntas como ¿qué factores han favorecido el aumento de este diagnóstico? ¿Por qué este tipo de abordaje? ¿Cuáles son algunas prácticas de autocuidado que pueden ayudar? Esto y más en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El hígado es la glándula más grande del cuerpo humano y tiene más de 150 funciones. Por platicarte algunos de ellos, actúa con el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, produce bilis, la cual es esencial para la emulsión y la digestión de los lípidos en el intestino. El hígado también es responsable de mantener la osmolaridad plasmática, de factores de coagulación. También es importante en la producción de algunas proteínas y enzimas que son esenciales para la sobrevivencia y también tiene otras funciones como la degradación de tóxicos, el almacenamiento de glucosa, de algunas vitaminas como la B12, de minerales como el hierro, el cobre, así que te darás cuenta que es un órgano muy chambeador y que es elemental y muy útil que lo tengamos en un buen funcionamiento, porque incluso también, no te lo había mencionado, pero participa en el funcionamiento del sistema inmunológico. Las razones ya escuchaste, muchas de ellas nos conviene tener un hígado saludable, pero lo que hay que platicar es que en los últimos 40 años aproximadamente, las estadísticas de problemas hepáticos, muy particularmente hígado graso, han ido en aumento. Y sin embargo, una de las principales áreas de abordaje, tanto médico, farmacológico y también incluso quirúrgico, van enfocados a la pérdida de peso, cuando de esto no hay de toda evidencia. Alguna evidencia científica marca utilidad de la pérdida de peso, sin embargo, es importante visualizar el contexto y tener presente que los humanos vamos mucho más allá que solamente el peso para poder enfocarnos a verdaderamente un tema de salud física, mental y espiritual, como nos gusta enfocarnos en Ser Nutritivo Podcast. Así que es por eso que vamos a dedicar este episodio para hablar de hígado graso desde un tratamiento no centrado en el peso. Y para acompañarme a dar voz a esta entrevista, me acompaña Gaby Jiménez. Ella es nutrióloga clínica y está enfocada en salud en todas las tallas. Quería yo invitar a alguien con esta perspectiva para hablar este tema, porque no me gustaría que nos enfoquemos nada más a lo que dice la evidencia en torno a reducir calorías y bajar de peso tanto porcentaje. Creo que hay mucho más que podemos hacer y que quitaría también mucho estrés, que también es un factor que ha contribuido a este aumento en los últimos años en estas estadísticas. Así que Gaby, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Gris, muchísimas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a ti que nos estás escuchando y que te estás haciendo el tiempo de estar aquí con nosotras en este momento. Fíjate que este tema, qué importante y qué específico, ¿no? Como a lo largo de todo este crecimiento y toda esta voz que comienza a tener la nutrición de unos años para acá, pero que el hígado es del que menos se habla. Entonces, me encanta tu introducción porque la considero súper pertinente. Y bueno, pues te comparto un poquito, estoy un poquito nerviosa, como te había platicado, de esta entrevista porque tiene mucho tiempo que no me hago el espacio para la divulgación. Entonces, al principio sí, muchísimo, pero justo conforme fui creciendo, cuestionándome, etcétera, etcétera, como profesional, empecé a centrarme un poquito más en la enseñanza. Le empecé a dar un poquito más de prioridad a esto, entonces ahorita el retomar la divulgación desde este lugar me encanta y me reta y me hace salir mucho de mi zona de confort. Y solamente me animé porque tu podcast y tu espacio me parece sumamente enriquecedor
y me parece un honor que me invites a este espacio porque creo que haces una fusión hermosa entre la ciencia, entre toda esta evidencia científica en la nutrición y también la parte humana. Gracias, Gaby. Entonces, muchas gracias por invitarme y muchísimas gracias por la confianza. Al contrario, muchas gracias a ti. En nombre de la comunidad te doy la bienvenida de verdad y te digo que estás en un lugar seguro y estoy segura que tú le vas a poner a venir a poner un saborcito muy rico a esta plática que de verdad siento que necesitábamos tener. Me parece curioso que llevamos más de 180 episodios y que no hemos hablado del hígado. O sea, ahorita como lo decías, un órgano tan importante en muchas funciones del cuerpo y que pues lo damos ahí como por sentado, ¿no? Y de verdad es un órgano que carga mucho trabajo a lo largo de todo el día y de muchos procesos y que necesitamos prestarle un poco de atención, pero sin llevarnos al extremo de obsesionarnos ahora con el hígado. Porque también es cierto que en pasadas décadas se hablaba mucho en un término muy particular, un tanto más enfocado a mercadotecnia de detoxificación o le decían desintoxicación, ¿no? En donde sí se prestó un poco más la atención al hígado, pero desde una manera muy obsesiva y pensando que él no era suficiente y no era adecuado sus procesos para poder llevar a cabo un proceso de detoxificación, que efectivamente es una de sus muchas funciones. Entonces sí teníamos que hablar del hígado y qué mejor hacerlo con alguien que tiene esta perspectiva tan bonita del abordaje y que, como bien lo dices, es un reto el punto de la divulgación y que a veces es un lugar más seguro y más cómodo dedicarnos a la educación uno a uno, ¿no? Porque divulgar requiere, pues de repente, la sensibilidad que no conocemos quién está del otro lado, cómo recibe nuestro mensaje, qué información hay de fondo que pueda dar cimiento a lo que estamos dando. Pero por eso vámonos a irnos despacio. A mí me gustaría pedirte que desde una manera, desde el enfoque que tú trabajas, nos ayudes a explicar qué es el hígado graso, porque además existen diferentes razones por las cuales se llegan a él. Uno de los más comunes o más conocidos, más bien, creo que más que en común, ahora hablamos de conocimiento, es el hígado graso por alcoholismo, pero también hay otra forma. Entonces, a ver, explícanos un poquito con peras y manzanas qué es esto de hígado graso. Justo, pues mira, creo que lo más importante es centrarnos en el hígado graso no alcohólico, ¿no? Porque ya si nos metemos a el hígado graso alcohólico, cirrosis hepática, etcétera, etcétera, híjole, creo que nos vamos a poner, yo me voy a poner muy técnica y los voy a aburrir. Entonces, ¿qué te parece que platiquemos un poquito sobre el hígado graso no alcohólico? Que aparte es Em, el que más ha aumentado en estadística. O sea, si hablábamos de que hay una sí. problemática, esta es la razón del aumento de estadística. Empecemos con ese. Sí, justo. Pues el hígado graso no alcohólico, con peras y manzanas, básicamente es el resultado o lo que le pasa a nuestro hígado cuando comienza a inflamarse por un exceso de producción de fibrinógeno, que al final es una molécula, eh, yo me lo imagino como una pelotita, porque se me hace más sencillo, y esta pelotita básicamente comienza a causar que se inflame nuestro hígado. Y esto puede ser por muchos, muchos factores. Entonces, creo que una forma muy sencilla de visualizarlo es que básicamente un hígado sano o saludable no está inflamado. O sea, no tiene un, como se le llama en medicina, un tejido necrótico. Y un hígado que comienza con un proceso inflamatorio y que lo lleva sosteniendo de forma prolongada, se le llama hígado graso no alcohólico porque con la sobreproducción del fibrinógeno de esta pelotita, entonces comienza a haber esteatosis hepática, que es este famoso acrónimo NASH, que me gusta mucho porque suena chistoso, Ujú. pero bueno, nada que ver con el tema. Y nada, pues ese es el hígado graso no alcohólico, así en resumidas cuentas. Ok. ¿Y cuáles son las posibles causas que tú ves que pueden estar generando estos aumentos en estadística? Porque hablemos, digo, más que los números, una de las cosas que llama la atención es que se da en diferentes grupos etarios hoy en día, que incluso está aumentando mucho en niños. Y que de ahí de repente la gente empieza a enfocarse en el problema es nada más lo que comen y el problema es nada más que también hay un tema de aumento de grasa en los niños. Pero a ver, creo que es multifactorial, como la mayoría de las cosas que pasan en la vida. Ayúdanos a ampliar ese horizonte de los múltiples factores que podrían estar contribuyendo, Gaby.
Claro, pues mira, creo que un poquito de contexto es que mi área es nutrición en alteraciones endocrinas. Yo trabajo mucho con una endocrinóloga, justo también nos centra en el peso y bueno, también mucho de lo que yo comparto desde este lugar es también lo que he aprendido a través de ella. Entonces, algo que me gustó mucho que aprendí con ella hace 2 años es que hay un sobrediagnóstico del hígado graso no alcohólico. Entonces, más que el tema de las estadísticas, me gustaría un poquito como abordar esto porque creo que de ahí viene este incremento en las estadísticas. Sí, claro, también hay un incremento significativo en el hígado graso no alcohólico, pero también está siendo muy sobrediagnosticado. Anteriormente solo se podía diagnosticar mediante el gold standard o el estándar de oro. Y ahorita ya con algún simple ultrasonido te diagnostican un hígado graso no alcohólico, Que de hecho, cuando si la mal no realidad, recuerdo, era la biopsia, ¿no? Que es muy invasivo. Entonces, ahora exacto, más bien van por imagen o incluso hay quienes se atreven a hacer diagnósticos solamente por ver alteraciones bioquímicas y pues estos pueden darse por muchas razones. Incluso podría no haber alteraciones bioquímicas y estar viendo un hígado graso. exacto. Entonces, como bien dices, ahorita se diagnostica por imagen, inclusive hasta por las elevaciones de las enzimas hepáticas, Ujú. que al final puede ser un proceso agudo, o sea, puede estar pasando de forma eh, de un tiempo para acá, de un poco tiempo para acá, pero no, o sea, no necesariamente nos habla de que sea algo crónico. Entonces, creo que también este incremento en las estadísticas parte mucho de este sobrediagnóstico. Sé que esto puede mover muchas cosas al escucharlo, porque también hay muchos malos diagnósticos y no sé si quien nos esté escuchando aquí a lo mejor y ahorita se esté cuestionando, ¿cómo me diagnosticaron a mí? Ujú. ¿O qué estoy haciendo, no? Entonces, creo que más que caer un poco en el alarmismo y el yo tengo la verdad absoluta, que no me gusta, me gustaría solo compartir que creo que este incremento en las estadísticas parte mucho de un sobrediagnóstico y que el diagnóstico más adecuado sí es la biopsia, pero también es muy invasiva. Y una alternativa puede ser el FibroScan, que es el nombre comercial, ¿no? Entonces, este diagnóstico idealmente se debe de hacer por endocrinología. Entonces, por ahí, si tienes duda, puedes orientarte un poquito más hacia un diagnóstico correcto. Ahora, ¿por qué hay un incremento en las estadísticas, además de todo este tema del sobrediagnóstico? Pues fíjate que yo creo, Gris, que tiene mucho que ver con todo esto que vamos a hablar hoy, que es el weight cycling o los ciclos de subida y bajada de peso. Como tú bien dices, el hígado ha pasado por todo este boom de la desintoxicación y todas estas limpiezas, etcétera, etcétera, que se pusieron de moda hace algunas décadas. Y me recuerda, ahorita que lo decías, me recuerda ahorita un poco al pobre páncreas, ¿no? Cómo ahorita se está Es el que satanizando y está. Ujú. se está así como diciendo, tú no sirves y entonces necesitas esta píldora mágica, ¿no? Bueno, pues el hígado ya sobrevivió ese proceso, veamos cómo le va al páncreas. Entonces, el pobre hígado es uno de los órganos más impactados en los ciclos de subida y bajada de peso que vienen a través de las dietas. Entonces, creo que otra de las razones es toda la cultura de dieta. O sea, definitivamente como seres humanos estamos intentando constantemente modificar nuestro cuerpo y alcanzar un estado de salud más alto cada vez. ¿Por qué? Porque el sistema es el mensaje que nos manda constantemente, como no es suficiente, tienes que hacerlo mejor y es solo tu responsabilidad. Cuando la realidad es que hay tantos factores que están involucrados en todo este proceso. Y si nos vamos a nuestro país, México y a Latinoamérica, yo me atreveré a decir que la inseguridad alimentaria es una de las razones principales. Entonces, no es tanto como el tema de que las personas se estén comiendo a lo mejor y demás, o alimentos inadecuados, por decir un ejemplo, sino que no hay seguridad alimentaria, no hay suficiente alimento, o bueno, sí hay suficiente alimento, pero no hay una suficiente distribución de los alimentos para la población actual. Entonces, muchas veces
las personas que no tienen el acceso a una alimentación variada, suficiente, adecuada, equilibrada, etcétera, etcétera, tienden a recurrir a estos alimentos que son un poquito más procesados, que tienden a tener menor aporte de fibra y entonces, pues sí, nos incrementa la producción de fibrinógeno, nos incrementa las alteraciones metabólicas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por ahí es importante nombrar que asociación no es igual a causalidad y que más que centrarnos en un que las personas no estén comiendo lo adecuado es el por qué. Ujú. Y por Y eso así querías mirarnos hacerte esta como, pregunta, porque creo que a veces el invitar a que cuando reciban un abordaje y que si tú eres profesional de la salud, no nada más te enfoques o no te enfoques nada más en el tema del peso, sino en las posibles causas que hay, abre en realidad a hacer un abordaje mucho más integrativo, mucho más amoroso hacia la persona, porque te estás fijando que a lo mejor está contribuyendo también el hecho de que la persona no esté durmiendo bien o está contribuyendo que está teniendo demasiado estrés y ese estrés definitivamente también termina impactando en el tema metabólico y el hígado es un órgano que tiene que ver con los procesos metabólicos. Entonces, cambia mucho la forma en la que abordas porque no abordas nada más la puntita del iceberg, sino que en realidad te das cuenta que hay muchas cosas de fondo y que verlas nos da un amplio panorama de posibilidades de abordaje. Si es el manejo del estrés, o sea, a lo mejor lo vas a trabajar con estrategias desde ese enfoque y acompañado de una persona en el área de psicología, en sus diferentes versiones que hay, pero que tenga que ver con el abordaje del estrés, a lo mejor la gestión de tiempo, la gestión emocional, y no nada más a que le reduzcas el 500 calorías en el día o que te enfoques en ver si está cubriendo o disminuyendo el 7% de su peso inicial, ¿no? Que eso deja fuera muchas de estas posibles otras razones que estén llevando a que ocurra un hígado graso en el caso en el que efectivamente esté diagnosticado. ¿Quieres aprender más sobre este y muchos más temas que abordamos en Ser Nutritivo Podcast? Acompáñanos a platicar y compartir recursos y reflexiones sobre el tema de la semana dentro de Instagram. Nos encuentras como Ser Nutritivo Podcast. Nos encantará leerte en los comentarios de cada publicación porque a nosotros nos emociona mucho conectar contigo. de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, me llevas un poquito al punto de la carga alostática, que cuando nosotros estamos con unos niveles sostenidos de estrés, al final nuestro cuerpo comienza a acostumbrarse, por así decirlo, y comienza a hacer adaptaciones a nivel neuroendocrino. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo comienza con alteraciones metabólicas. Entonces, algo de lo que casi no se habla y creo que es importante mencionar es que los estados sostenidos de estrés nos llevan a un poquito hacia una alteración metabólica que ahorita está como muy comentada, que es la resistencia a la insulina. Y de esta resistencia a la insulina, muchas veces se comienza a migrar hacia el hígado graso no alcohólico. Entonces, tiene todo que ver el estrés y muchas veces si nosotros nos centramos en un abordaje tradicional, de acuerdo a las guías que nos dicen qué tanto porcentaje, qué tanto disminución, dejamos de ver qué podemos sumar. Cuando empezamos a ver qué restar, dejamos de ver qué podemos sumar. Y dentro de todas estas posibilidades que se abren, cuando nos centramos en qué podemos sumar, viene esta parte que tú nombras, Gris, la gestión de estrés, las herramientas de autocuidado, sí, obviamente la suplementación ayuda bastante. Entonces, creo que un abordaje no centrado en el peso, para mí, es lo que más sentido me hace en la actualidad, porque lo he visto en mis pacientes el impacto que tienen no solo en lo metabólico, no solo en lo bioquímico, no solo en lo clínico, sino también en qué es lo más sostenible a largo plazo. Y en las crónico-degenerativas, al final buscamos ser facilitadores de cambio que pueda tener un impacto a largo plazo. Si no se mejoran los marcadores a corto plazo, y ya adiós, ¿no? Como si fuéramos un hospital. La realidad es que al acompañar humanos necesitamos poder ser un espacio seguro, así como este espacio que has creado, para poder facilitar cambios y procesos y conductas que se puedan sostener en un largo plazo. Quizá no para siempre, porque nada dura para siempre,
pero sí en la mayor cantidad de tiempo posible. Mm. Y esto me lleva un poquito a contarte que ahorita justo, mira, yo me caracterizo por los cambios. Como cada 2 años hay algún cambio importante en mi formación profesional o en mi vida. Y el de estos 2 años, que ahorita está empezando, es que comencé una maestría en psicoterapia humanista gestalt. Entonces, toda esta parte que te cuento viene mucho también de la influencia del humanismo, que me gusta mucho porque me ayudó a poder ponerle nombre a todo esto que he hecho a lo largo de estos años con mis pacientes. Y es un tipo en psicología se le llama terapia centrada en la persona y parte de Carl Rogers. Entonces, básicamente así los 3 puntos más importantes son los 3 pilares de la práctica, que son empatía, congruencia y bueno, la tercera es la consideración positiva incondicional, que al final esto se traduce en un poco lo que tú comentabas, que es el centrarnos en la persona que tenemos enfrente y en lugar de decir desde nuestro conocimiento de nutrición qué tienes que hacer, es más favorecer la horizontalidad de facilitar cambios a través de qué se puede beneficiar más la persona que tengo aquí enfrente. No sé si por ahí me explico. Claro, me gustaría ver si podemos poner un ejemplo en torno también a una relación que se ha visto y que mucha evidencia marca, que es la parte del sedentarismo. Y que creo que es un cambio de conducta, ¿no? Entonces es algo que efectivamente, más allá del peso, que no necesariamente podemos modificar a nuestro antojo, el tema del movimiento sí es algo que podríamos trabajar más a nuestra decisión en algunos momentos de nuestra vida, porque aquí hablemos que también es multifactorial. Hay muchas mujeres, se ha visto en estadística que las mujeres normalmente tendemos a realizar menos deporte que los hombres, entonces hay hasta factores de género en este punto, ¿no? Pero poniendo un ejemplo sobre esto es en empatía, ¿no? ¿Tiene tiempo esta persona? Es mamá de un niño pequeño que está demandando en este momento a lo mejor mucho más tiempo, trabaja y tiene las necesidades de hacer ciertas cosas de su casa, cuenta con apoyo en su casa, o es mamá soltera, o su marido trabaja fuera, ¿no? Yo creo que ahí entraría el punto de la empatía. ¿Cómo explicaríamos los otros dos puntos de la congruencia y el otro que tiene nombre largo que no me lo aprendí? Básicamente, la consideración positiva incondicional es una actitud que nosotros como nutriólogos, mira, a ver, esto parte de la psicología. Entonces, Ujú. esto que yo te propongo, creo que casi nadie lo está implementando aún. Entonces, hay algunas cosas que de pronto pueden sonar más como de psicología, pero al final es la fusión de psiconutrición Claro. y el trabajar también mucho en conjunto con psicólogos. Ujú. Entonces, básicamente es una actitud de total respeto y de aceptación hacia los sentimientos de la persona que tenemos enfrente, en este caso del paciente. O sea, no querer convencer, no querer tener la razón, no es como tienes que hacer ejercicio porque esto y esto, ¿no? O sea, salirnos de toda la parte cognitiva nada más y Sí, llevarnos también a trabajar como un espejo, ¿no? Yo creo que muchas veces el acompañamiento es ponernos de espejo del paciente, de la persona que estamos acompañando, para que se dé cuenta de lo que está sintiendo, para que se dé cuenta de lo que está viviendo en ese momento y que nada más se refleje en nosotros, ¿no? Yo lo explicaría así en este sentido, ¿sí? ¿Va por totalmente de ahí? Ok. acuerdo contigo. Y justo para ponerte un ejemplo, muchas veces nos vamos directo hay que hacer tanto movimiento o ejercicio a la semana, ¿no? Porque las guías nos dicen esto y porque al final se ha visto una asociación positiva con bla, bla, bla. Pero la realidad es que muchas veces las personas que han pasado por un dietismo crónico, es decir, que han estado en dietas de forma repetitiva o que comenzaron una dieta a edades tempranas, asocian el movimiento o el ejercicio con castigo, o con que es un lugar que no es seguro o con este mensaje de que su cuerpo no es adecuado. Entonces, muchas veces tiene más impacto el preguntar, ¿cómo es tu relación con el movimiento? ¿Cómo te hace sentir incorporarlo a tu vida en este momento? ¿Te hace sentido? ¿Es accesible para ti o no? Y Ujú. eso nos lleva más hacia la horizontalidad. ¿De qué?
de que la persona que tenemos enfrente o el paciente se sienta en un proceso activo, es decir, se sienta tomado en cuenta y se haga consciente de que es su proceso y nosotros le estamos acompañando y no le estamos imponiendo. Y también respetar. Si la persona que tenemos enfrente nos dice, oye Gaby, la verdad es que, o oye Gris, la verdad es que yo no hago ejercicio porque me siento muy incómoda en un gimnasio, porque la gente me ve por mi cuerpo, o sabes qué, es que he intentado salir a correr, pero el lugar en el que vivo no me queda nada cerca de donde me sienta segura. O sabes qué, es que cuando yo era chiquita, mi papá me decía que tenía que, y esta historia es mía, ¿no? Mi papá me decía que tenía que hacer ejercicio o ir a clase de gimnasia para poder ir a clase de pintura, ¿no? A mí me encantaba la Acondicionado. pintura, me fascina la pintura y todo lo que tenga que ver con lo artístico. Entonces, a lo largo de mi infancia, comencé a introyectar este mensaje de el ejercicio es castigo Ujú. o tengo que hacer ejercicio para merecer hacer lo que a mí me gusta. Claro que eso me llevó, y pongo mi ejemplo porque a mí no me fascina poner tanto ejemplos de pacientes, no me parece muy ético. Claro que esto me llevó a introyectar mucho el mensaje de que el ejercicio era castigo y entonces me generó un rechazo total al ejercicio. Y me llevaron a todas las clases de ejercicio que te puedas imaginar. Danza, gimnasia, ballet, de todo. Triatlón, hasta hice triatlón, lo odiaba. Y terminé conociendo ya mucho más grande, ya que hubo un proceso de mudanza y tuve que conectar con algo que no fuera mi grupo de amigas, porque ya no estaba. Y entonces encontré el movimiento, pero desde un lugar de un interés genuino, de un interés por diversión, de recreatividad. Y entonces me empezó a gustar correr, me empezó a gustar jugar fútbol. Y entonces era esta parte social la que me gustaba más del movimiento. Cosas que a lo mejor ya habías intentado, pero desde el lado diferente, ¿no? O sea, a lo mejor habías intentado el fútbol, pero desde el merecer hacer algo después que te generara placer, no desde ya hacerlo desde un aspecto más social, ¿no? De convivencia, ¿no? ¿Te fijas? Y ahí entra la Exact- congruencia, esa sería la congruencia. exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, justo creo que el permitirnos escuchar, muchas veces se trata más de escuchar. Muchas veces tengo el privilegio de que esté conmigo una pasante súper de nutrición, súper linda y súper estudiosa, se llama Stephanie, y muchas veces al principio me acuerdo que me decía, porque ella ya lleva un año conmigo, y en el primer mes me decía, Gaby, a veces como que casi no hablas. Y yo le decía, sí, es normal, porque en las iniciales, o sea, en las consultas de primera vez, pues me interesa más escuchar a la persona que tengo enfrente que yo imponerle mi verdad o mi algoritmo de mi historia clínica, ¿no? Entonces, al escuchar, obviamente sí hay una estructura, pero también al permitirnos escuchar más, podemos ver por dónde podemos entrar que tenga un mayor impacto en lo que la persona está buscando. Quizás si una vez, no sé, te digan que su motivo de consulta es perder peso, ¿no? Pero ¿por qué tu motivo de consulta es perder peso? Y muchas veces viene desde, es que porque mi médico me dijo que tengo que perder peso para poder así revertir mi hígado graso no alcohólico, cuando la realidad es que la ciencia ya demuestra que no van una cosa con la otra, porque los ciclos de pérdida de peso incrementan la producción de fibrinógeno y empeoran el cuadro del hígado graso no alcohólico. Entonces, ¿qué hacemos? Nos podemos centrar en conductas, que es lo que tú decías. Nos Trabajar podemos con... centrar exacto, en conductas de autocuidado, en prácticas de autocuidado, en conductas modificables, siempre desde un lugar de empatía, congruencia y la consideración positiva incondicional. Quiero también compartirte que yo sé que no tengo la verdad absoluta,
sino que te lo comparto desde un lugar de muchísimo desinterés hacia, como, no sé cómo ponerlo, pero no desinterés, creo que ese no sería el término adecuado, pero muchísimo desde el lugar de dar, Ujú. porque creo que todo Compartir. este conocimiento, sí, desde compartir, creo que todo este conocimiento que al que yo he tenido acceso es un conocimiento muy privilegiado, Gris, porque he tenido muchísimo privilegio de una, trabajar en la privada, en la consulta privada desde que comencé a consultar. Y dos, de haber tenido acceso a compartir tanto con médicos especialistas, porque soy la única nutrióloga en una clínica de 11 médicos especialistas. Entonces, esto me ha permitido también el cuestionarme, compartir y desde ahí poder llegar a mis propias conclusiones. Y esto no lo hubiera podido lograr si hubiera estado a lo mejor en un sistema de salud pública, en donde hay algoritmos, hay procesos muy cuadrados y los tienes que seguir porque si no, pierdes tu trabajo. Mm. Y también el privilegio de los pacientes, de las personas que han confiado en mí a lo largo de estos 4 años y que se hacen sus estudios, llevan sus controles, acuden con sus médicos y sus consultas de seguimiento y me permiten a mí ver cómo se va desarrollando lo que vamos aplicando. Entonces, creo que de ahí parte la importancia de la divulgación, porque esto no se nombra, no existe cuando vas a congresos. No sé si te ha pasado que vas a congresos de nutrición y de pronto es una y otra vez lo mismo, ¿no? Como que parece que las ponencias les dan copy-paste, Ujú. les dan copiar-pegar, ¿no? En la última, la que fui de endocrinología y nutrición, justo hablaban mucho del hígado graso no alcohólico y del hipotiroidismo, ¿no? Pero bueno, para no perderme, hablaban mucho del hígado graso no alcohólico y como que siempre esta recomendación de bajar de peso, bajar el consumo de azúcares refinados y incrementar el consumo de fibra e incrementar el movimiento o ejercicio. Y se deja de un lado toda la parte humana de la persona, toda la parte social. Entonces, creo que más que cerrar como con estas reglas, ¿no? Que de pronto se nos ponen desde las guías de práctica clínica, me gustaría más abrir al cuestionamiento de cómo puedo yo, como nutrióloga, nutriólogo, nutriólogue, ser un facilitador de cambio desde un lugar respetuoso e informado en justicia social para la persona que tengo enfrente de mí. Y es que siento yo, digo, si estoy de manera incorrecta o vemos un ángulo diferente, por favor, házmelo saber, que no es pelearnos con que, a ver, si efectivamente cada una de esas recomendaciones tiene una cierta evidencia, ¿no? Vamos a encontrar que definitivamente modificar el comportamiento y reducir el consumo de azúcares refinados puede ser beneficioso y en general para muchas personas podría ser beneficioso. Pero ¿qué nos lleva al alto consumo de bebidas o de alimentos con azúcares refinados? O sea, es preguntarnos qué hay de fondo de esa conducta y cómo podríamos verdaderamente hacer un cambio de conducta más allá de la imposición, porque en la mayoría de los casos hay un conocimiento de que tendría o podría ser bueno y útil disminuir el consumo de azúcares refinados. Creo que es muy pocas las personas que no tienen este conocimiento de decir, es que no me hace mucho bien estar tomándome esta coca, ¿no? Porque cuando hablamos de azúcares refinados o cuando hablamos de fructosa, que es una de las formas en las que se expresa, nos estamos hablando del jarabe de maíz de alta fructosa, que es con lo que se endulzan la mayoría de estas bebidas. Y la mayoría de la gente tiene conocimiento de que ese refresco no es algo que le va a aportar beneficios fisiológicamente a su cuerpo, pero emocionalmente puede tener un lugar, pero socialmente puede tener un lugar y tal vez esa sea la razón por la cual lo está tomando. Entonces, cuando Exacto. viene desde una imposición y no desde el análisis y el hacer pues una autoinvestigación y puede ser acompañado con un profesional de por qué estoy tomándomelo, por qué estoy tomando esta decisión, por disponibilidad, porque me siento solo mientras voy manejando todo el día, porque me siento cansado y entonces es el momento en el que me tomo el refresco y entonces ya viene una inspección del comportamiento
y vemos si es viable de cambiar en este momento o no, o si necesito otro tipo de recursos, ¿no? Porque la mayoría de nosotros sabemos que sí, efectivamente, poblacionalmente hay muchas personas con un bajo consumo de fibra y que aumentar el consumo de fibra puede ser útil. ¿Por qué no lo consumen? Porque a lo mejor no hay tanta información o no saben cómo preparar las verduras o porque resulta que piensan que las frutas, como sí tienen fibra, pero también tienen fructosa y viene la duda de si me lo como o no me lo como, o porque no es tan práctico en ese momento, ¿no? Entonces es analizar un poquito más qué hay detrás de la conducta para realmente cambiar la conducta, que creo que eso es a lo que nos podría llevar a hacer eh, pues un abordaje más pensado en la persona, ¿no? En reconocer que estamos frente a un humano y que así como nosotros tenemos conductas que a pesar de que sabemos, porque los profesionales de la salud podemos saber más cosas, pero no necesariamente las hacemos. La gente a veces nos ve como si lo tuviéramos resuelto todo ese tema y no es cierto. O sea, yo creo que en la mayoría de nosotros justamente es lo que nos lleva a buscar esas respuestas, ¿no? Porque lo hemos estado, lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, porque pues la vida es vida. Entonces, De mientras acuerdo. pasa, va a haber movimientos y va a haber cambios. Y habrá momentos en nuestra vida donde podamos ver, pues sí, esas transaminasas elevaditas, un poquito más elevadas, y hay que cuestionarnos qué está ocurriendo. ¿Estoy durmiendo bien? Estoy tomando a lo mejor un poquito más de bebidas estimulantes, que ya nos platicabas que alteran al sistema nervioso y que pueden modificar la parte de la función metabólica. Me está faltando fibra, pero ahí analizarlo y después preguntarte, ¿y ahora por qué no lo estoy haciendo si sé que lo sé? ¿No? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Sí, también mucho la parte del acceso, Gris. Justo creo que esta es la parte que decías de las verduras, la practicidad, ¿no? Muchas veces no es que no queramos como humanos no comer verduras o que no queramos no comer nuestras tres comidas. Y no Ujú, es que muchas veces nuestra vida y la vida en general ahorita va tan rápido que de pronto ya no hay tiempo para cocinar o queda muy poquito tiempo para cocinar o queda muy poquito tiempo para compartir y conectar, que son necesidades humanas básicas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué prefiero? ¿Conectar con mi familia? ¿Pasar tiempo con mis hijos ujú, en mi día libre? ¿O ponerme a cocinar para la semana? ujú, Entonces, creo que esa es la parte que a veces nos mueve mucho y al menos yo hablo por mí, porque yo también cuando comencé ejercí desde un abordaje tradicional, en donde tenía mi software y les enseñaba a las personas las porciones con las réplicas de los alimentos y todo esto. Y ahorita me parece tan lejano porque me empecé a dar cuenta de que de verdad las personas lo intentaban ujú. y no era sostenible y tenía todo esta razón sistémica, porque al menos donde yo vivo, que es Playa del Carmen, Quintana Roo, muy cerquita de Cancún, eh, aquí las jornadas laborales son muy largas, muy, muy largas. Y la remuneración para las personas que trabajan para el sector hotelero no es equiparable con lo que trabajan. El costo de vida es muy alto. Entonces, también quiero nombrar que parto mucho desde mi contexto. Entonces, esta es mi experiencia. Yo sé que en Ciudad de México también se trabaja muchísimo y entre distancias y jornadas laborales también es un tema. Creo que en general es un reflejo Ujú, de nuestro país, México, que hacemos lo que podemos con lo que tenemos muchas veces. Y creo que el vernos con autocompasión y con esta mirada muy respetuosa hacia lo que estamos haciendo en este momento nos ayuda también mucho a soltar esta imposición que a veces nos ponemos como para nosotros mismos de debería de haber hecho preparación de alimentos, debería de tomar 2 litros de agua al día.
debería de reducir mi consumo de café porque tengo ansiedad. Pues sí, pero ¿qué te aporta el café? Ujú. ¿Qué necesidades te está cubriendo el café? ¿Y dónde más las puedes conseguir? Decías un poquito como de los refrescos. Me recordaste mucho a una acompañada en alimentación intuitiva que me decía, es que no puedo dejar de tomar coca, ¿no? Y me causa mucho conflicto porque pues vivo con hipotiroidismo y con resistencia a la insulina y yo sé que no es buena para mí. Y estaba muy frustrada, me acuerdo. Y yo le preguntaba, bueno, pero vámonos a la parte emocional. ¿Qué te brinda la coca? Y entonces le compartí un poquito unas herramientas de alimentación intuitiva, que es un principio que se llama gestiona tus emociones con amabilidad, en donde la acompañé a hacer un diagrama, en donde ella ponía en el centro del diagrama un vaso con coca, ¿no? Y alrededor, como todas las conexiones, como unas flechitas, en donde ella ponía qué emociones venían asociadas a ese vaso con coca. Y entonces ella se dio cuenta de que ese vaso con coca le brindaba conexión, seguridad y sobre todo conexión con Mm. su papá que ya había fallecido cuando era chiquita, porque ella recordaba que era uno de los poquitos momentos en la semana que tenía con su papá, porque trabajaba mucho. Entonces su papá llegaba de trabajar y se sentaba con ella y se tomaban un vasito de coca. Entonces ahorita que su papá no está, para ella era su momento de conexión con su papá. Y cada que iba con un nutriólogo o con un médico y le decía, es que tienes que dejar de tomar coca, para ella era imposible, Y porque era la como si le traducción dijeran, es, deja a tu papá, ¿no? exacto, Suelta a tu papá, suelta esa conexión que tienes con tu exacto, papá. Ujú. exactamente. Entonces, no sé si me terminó un poco de explicar, sé que a veces me voy por las ramas, pero me gusta mucho ejemplificar para que se pueda acomodar más fácil. Sí, sí, y ahí es como un clavadito, ¿no? Creo yo que ese tipo de abordaje nos permite echarnos varios clavados a todo lo que somos el ser humano, a que no podemos pensar que nada más basta con saber para cambiar una conducta o que basta con querer para cambiar una conducta, que son parte, por supuesto, importante, el conocimiento y la parte del querer hacerlo o encontrar la motivación para hacerlo, pero ya el sostener una conducta depende de muchas más cosas. Entonces, el hablar de modificar nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, nada más desde una imposición muchas veces nos aleja de buscar esas razones por las cuales estamos haciendo las cosas. Y es muy verdad que cuando lo trabajamos en relación a una condición, ¿no? O alguna enfermedad, en este caso hablando del hígado graso, pues muchas veces está el peso de estoy buscando es por salud o es mi salud, pero creo que también en nombre de la salud de repente hacemos muchas cosas que afectan nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual y social, porque no nada más vemos que también tiene una parte importante, ¿no? Entonces hay que ver desde este enfoque un poquito más completo cómo se puede abordar de manera más amorosa, siento yo, hacia la persona. Y me encantó que lo pudiéramos platicar así, porque creo que si es un órgano tan importante, pues no tendríamos que dejarlo de ver ni tampoco hacerlo pasar por alto, pero tampoco tenemos que obsesionarnos y desconfiar de él. Nuestro cuerpo tiene procesos bien interesantes de encontrar el equilibrio. Todo el tiempo está buscando encontrar su equilibrio. Y cuando lo pierde, pues muchas veces va más allá de nada más por nuestras decisiones o nuestros comportamientos. Tiene que ver con múltiples factores. Entonces, y ahí es donde entra como las ramas de la nutrición, pues van también el trabajo social, la parte comunitario, el tema de las políticas, porque así es como impactamos realmente al cuidado de la persona, el individuo y la comunidad que formamos. Gaby, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos de este episodio? Me encantaría puntualizar justo para cerrar que si bien existen conductas que nos pueden ayudar cuando tenemos la condición de hígado graso no alcohólico, también nos puede ayudar mucho el preguntarnos a qué tengo acceso en este momento. Y si tú tienes acceso a comenzar a hacer cambios para disminuir el estrés, incrementar el consumo de fibra, es decir, más verduras, más alimentos integrales en tu alimentación, disminuir por ahí el consumo de ultraprocesados e incorporar prácticas de autocuidado
y conectar con tu comunidad, sea cual sea esta, es más que suficiente. Y si ahorita no lo puedes hacer y simplemente estás intentando sobrevivir, porque a veces pasa, garantices tus cuidados propios básicos. Y cuando estés lista, listo o liste, irás incorporando gradualmente estas prácticas. Pues sin más que decir, porque es un hermoso cierre, muchas gracias Gaby por este espacio, por este tiempo que nos has compartido. En nombre de la comunidad te agradezco mucho y a ti que eres parte de la comunidad también gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta esta parte del episodio y recuerda que mientras estemos en temporada, escuchas la temporada 12 cada jueves con un episodio nuevo. Gaby, ¿dónde pueden encontrarte antes de irnos? Compártenos tus redes Sí, sociales. claro. Me pueden encontrar en Instagram como gabrielajiménez.nut de nutrición. También próximamente me pueden encontrar como Calan Center, que es el centro que voy a abrir de psiconutrición en conjunto con mi socia, Steph, que comenzó como mi pasante, que es otra historia. Y también me pueden encontrar en WhatsApp al número 984-593-1431. En Playa Esos del son mis Carmen y para el medios. mundo, ¿verdad? Porque también consultas virtuales, así que quien quiera conectar Exacto. con ella, ya saben sus redes y también estaremos compartiéndolo a través de nuestro boletín y en cada una de nuestras plataformas para que puedas tener acceso más directo con Gaby, que puedas seguirte nutriendo de ella y de su conocimiento y de esa bonita humana que se ve que va mucho más allá de solamente imponer, más bien ella lo que hace es acompañar, así como se dieron cuenta en este Así es. episodio. Gaby, te agradezco mucho y a ti comunidad, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.